Mi hermana, Clara, siempre fue vista como una persona pura e inocente en el mundo del espectáculo. Todos pensaban que era como una flor de jazmín blanca e impecable. Siempre sentí que mi deber era proteger esa imagen, mantenerla alejada de cualquier cosa que pudiera mancharla. Así que, cuando un director y un actor famoso intentaron llevarla a una habitación, no lo dudé. Me interpuse entre ellos y ella. Terminaron haciéndome un daño terrible. Me torturaron hasta la muerte. Pero entonces ocurrió algo que nunca esperé. Clara se dio la vuelta y aceptó las ofertas de ayuda y recursos de las mismas personas que me habían hecho daño. Aprovechó esas oportunidades para llegar a la cima y convertirse en una gran estrella de cine, adorada por todos. Solo después de mi partida comprendí que solo era un personaje secundario en una historia dramática. Un trampolín para que mi hermana alcanzara la fama. Mi sacrificio fue solo una herramienta para que ella se convirtiera en la protagonista. Entonces, me desperté. Volví a aquel día en que Clara insistió en ir a una audición para una película. Esta vez, cuando el director y el actor empezaron a insinuar sus intenciones, y Clara me miró con lágrimas en los ojos, suplicándome ayuda, tomé una decisión diferente. Cuando me agarraron y me arrastraron a la habitación, oí un fuerte golpe al cerrarse la puerta tras Clara. De inmediato, una oleada de dolor abrumador me invadió, como una ventisca gélida. La tortura comenzó, implacable y agonizante, dejándome sin poder siquiera gritar. Mi visión se nubló y, a través de las descargas eléctricas que me sacudían el cuerpo, vi destellos del rostro sereno y digno de Clara. Conocía demasiado bien las reglas ocultas del mundo del espectáculo. Clara se había forjado una imagen de pureza absoluta. Si algún escándalo masculino la afectaba, su carrera se arruinaría en un instante. Así que asumí la culpa, asumí la responsabilidad, cuando el director y el actor la amenazaron. En cuanto empezó la agonía, las lágrimas me corrían por la cara sin control, pero una pequeña sonrisa de alivio se dibujó en mis labios. Bien, pensé. Ahora tendrán que dejarla ir. Apenas una semana después de mi muerte, mi espíritu permaneció cerca de Clara. Lo que vi a continuación me impactó profundamente. El director y el actor nunca pensaron que moriría. Amenazaron a Clara, diciéndole que guardara silencio y se hicieron cargo de mi cuerpo en secreto. Ella aceptó, entre lágrimas, sin siquiera intentar obtener justicia para mí. ¿Por qué? Resultó que le habían prometido oportunidades increíbles, escenas con el famoso actor y un papel protagónico que la convertiría en una estrella. Desde ese momento, la hermana que yo creía trabajadora y decidida decidió depender completamente de los demás. Me rompió el corazón. ¿Qué sentido tenía mi sacrificio si ella simplemente iba a hacer esto? Quizás estaba demasiado apegado a ella. Mi espíritu nunca la abandonó, y la vi alcanzar la fama internacional gracias a esos recursos, con millones de fans animándola. Más tarde, un reportero descubrió que tenía una hermana y le preguntó públicamente al respecto. Sin dudarlo, respondió con el rostro inexpresivo. «Lo siento, soy hija única». En ese momento, se me partió el corazón y lloré de desesperación. Incapaz de seguir adelante, permanecí en el limbo hasta que el Señor del Infierno, cansado de observarme, me lanzó un libro. Me demostró que solo era un personaje secundario desechable en esta historia donde Clara era la fuerte protagonista femenina, y que había llegado a la cima pisoteando mis sacrificios. Qué irónico. Di mi vida para proteger a alguien que ni siquiera me reconocía, pero ella logró sus sueños con mi sangre y lágrimas, viviendo una vida de lujo. ¿Cómo no odiar? ¿Cómo estar contenta? En el último segundo antes de perder el conocimiento, juré que nunca permitiría que esto volviera a suceder. Si tuviera otra oportunidad, les haría pagar todo lo que me debían. Desperté sobresaltado de la pesadilla, con la sensación de que mi alma se desvanecía y ese profundo dolor aún persistía. Pero cuando abrí los ojos no estaba muerto. En cambio, estaba de vuelta en el día que Clara insistió en ir al set de rodaje para una audición. En ese momento, Clara se acercó, sosteniendo su teléfono con un puchero. «Ana, mira», dijo. «El director y el actor principal quieren que vaya a una entrevista en una villa, aunque me siento un poco raro». La observé en silencio, a aquella florecita aparentemente pura e inocente.
Si no hubiera renacido, quizá habría vuelto a creerle. «Ana, ¿por qué no dices nada?», preguntó. «Perdona. ¿Qué dijiste?». Forcé una sonrisa, intentando ocultar la amargura que sentía en mi interior. El rostro de Clara se ensombreció, con expresión preocupada. «Ana, ¿qué hago? Dijeron que si no iba todos se unirían para ponerme en la lista negra de la industria». En mi vida pasada le impedí ir. «Nadie hace audiciones en un lugar privado», le dije. «Es una trampa». Pero cuando lo hice me culpó por no apoyar sus sueños. Esta vez lo haría de otra manera. Podría elegir su propio camino. «No lo sé», dije. «No estoy en el sector. No tengo ni idea de lo que está pasando». Clara me miró confundida. «Ana, me da miedo que me intimiden. ¿Puedes venir conmigo?». Eso era lo que siempre decía. Y en mi vida anterior yo era un protector implacable, siempre de acuerdo. Pero esta vez no. «Tengo cosas que hacer», dije. «Estoy ocupado preparándome para un examen». Mis calificaciones escritas eran buenas, y con un poco de preparación podría conseguir un buen puesto. De pequeña, nuestra familia siempre prefería a los chicos, abandonándonos a Clara y a mí después de nacer. Nunca conocimos a nuestra madre. La gente del pueblo decía que la echaron por no tener un hijo. En la escuela yo destacaba en todo, mientras que Clara siempre soñó con ser actriz, incluso queriendo dejar los estudios para las audiciones. En cada ocasión la apoyaba, la ayudaba a estudiar y la conseguía entrar a la universidad. Aunque era mayor, siempre me sentí como la hermana mayor, protegiéndola y cuidándola. Cada vez que nuestro padre borracho y abusivo se desahogaba, yo la protegía. Al final, sin embargo, yo era la mayor burla. Así que ahora, al renacer, ya no me concentro en Clara, sino en construir mi propio futuro. Atónita, Clara preguntó: «¿Cuándo decidiste presentarte al examen de servicio civil? Si apruebas, ¿qué pasa conmigo? ¿No prometiste ser mi asistente?». Me recordó cosas que casi había olvidado. En mi vida anterior dije que me convertiría en su asistente y la cuidaría para siempre. Justo cuando estaba a punto de hacer el examen, pensé: ¿no estás a punto de convertirte en la mejor actriz? Para entonces podrías contratar a 10 asistentes sin problema. Clara estaba a punto de decir algo, pero yo ya había bajado la cabeza para leer. Al poco rato, salió de mi habitación. Pensando en lo que sucedería después, apreté los dientes con odio. Escenas de mi vida pasada se repetían una y otra vez en mi mente. Me entregué a estudiar con más ahínco, deseoso de asimilar todo el conocimiento. En esta vida, forjaré mi propio camino y buscaré venganza por el trágico final que tuve en mi vida pasada. Después de terminar mi reseña, revisé la ubicación en mi teléfono. Clara sí había ido a ver al director y al actor principal. Aunque es mi hermana biológica, no quiero que repita sus errores por mucho que quiera vengarme. Así que usé un modificador de voz para avisar anónimamente a los paparazzi. «Tengo una gran noticia», dije al teléfono. «Carter va a conocer a una belleza en North Wing West Hill». Carter, el actor principal, era una gran estrella. Muchos paparazzi querían enterarse de cualquier chisme jugoso sobre él. El tabloide no me creyó y me llamó loco. Me quedé sin palabras. Qué estúpido dejar pasar semejante oportunidad. Así que me di la vuelta y contacté con la esposa del director. Con los secretos que había aprendido en mi vida pasada siguiendo a Clara, la convencí fácilmente de que su esposo se encontraba con una belleza en North Wing West Hill. Maldijo en voz alta, al parecer no por primera vez. Colgó de inmediato. Pero lo que no vi venir fue la intensidad de la esposa del director. No solo lo confrontó, sino que también llamó a paparazzi profesionales. De repente, los paparazzi comenzaron una transmisión en vivo. Los internautas inundaron la transmisión, ansiosos por ver la exclusiva de primera mano. Estuve presente en la transmisión en vivo, viendo cómo la audiencia se disparaba a más de 1 millón. El programa estaba a punto de comenzar. Sonreí. Entonces, al encender una cámara en vivo, vi a uno de mis archienemigos. El director Walter. Él fue quien me asestó el último susto. El recuerdo quedó grabado en mí, nunca lo olvidaré. De repente, se oyó una voz aguda y amarga de mujer. Era la esposa de Walter, gritando furiosa.
¿Te atreves a traer mujeres a casa? ¡Qué descaro! Te voy a matar. Tramposo. La sección de comentarios de la transmisión en vivo inicialmente creyó que se trataba de un director famoso teniendo una cita en casa, pero nadie lo vio venir. Inmediatamente después, la estrella Carter también apareció en la imagen. No llevaba camisa, no había tenido tiempo de ponérsela. Los espectadores estallaron en especulaciones sobre quién podría ser la protagonista. Al instante siguiente, la cámara giró de nuevo. De repente fue suficiente para sacudir Internet, y me levanté de mi asiento completamente impactado. ¿Cómo era posible? El rostro de la protagonista resultó ser... no era Clara, era su agente, Luna. Ridículo. ¿Cómo pudo ser ella? En mi vida anterior, Clara y Luna eran tan cercanas como hermanas. En el pasado, sin duda, era Clara. ¿Cómo se convirtió de repente en Luna? ¿Dónde se descarriló todo? Me desplomé en la silla, con imágenes de Clara y Luna juntas después de convertirme en un fantasma dando vueltas en mi mente. Luna no era solo la agente de Clara, era su mejor amiga. No me atrevía a actuar impulsivamente. Algo parecía diferente a mi vida pasada. Por suerte, no cambió el resultado final. Internet estalló, convirtiéndose en un tema candente. Carter y un famoso director se encuentran con una reconocida agente de belleza. El escándalo de Carter. La verdadera identidad de Nancy, la esposa del director. Walter siendo golpeado por su esposa. Facebook se llenó de este drama. La agencia de Carter emitió un comunicado urgente. Explicaron con poca convicción que Carter se dedicaba al arte, discutiendo la trama con el director, y que la agente de Clara, Luna, estaba allí para colaborar, no como parecía durante la transmisión en vivo. Me dio asco. Todo por el arte, ¿no? Inventaron todas las excusas posibles para justificar a Carter, incluso cuando la transmisión en vivo lo captó todo. Todavía intentan convertirlo en una imagen de trabajador. Luna también se apresuró a emitir un comunicado. Dijo claramente que estaba organizando trabajo para una de sus artistas en la villa y que Clara había conseguido el papel principal en la próxima película de Walter, contrariamente a lo que se creía en la transmisión en vivo. Los internautas estaban medio convencidos. Algunos rápidamente desenterraron las antiguas publicaciones de Luna en Facebook. Solía publicar en Facebook sobre ser una mujer independiente y fuerte. Ahora cada declaración de empoderamiento que hacía era objeto de burla. ¿Dormiste de camino al trabajo? Mujer independiente, ¿eh? ¿Lo eres? Si dependes de un hombre, no hables de estos temas. Patético, igual que Carter y Walter. Incluso vi un comentario que decía, «Hermana, no les hagas caso. La explicación de Carter sigue vigente. Estos trolls de Internet no te van a creer. Creo en ti y te apoyaré para siempre». Al ver ese comentario casi quise atravesar la pantalla y ver si esa persona tenía el cerebro hecho papilla. Mientras tanto, el director Walter aún no había publicado ninguna declaración en Facebook, probablemente ocupado siendo golpeado por su esposa. Si no recuerdo mal, su esposa también es bastante dura. Este incidente finalmente me ayudó a desahogar parte de mi frustración acumulada. La reputación de Carter se vio afectada. Walter fue humillado públicamente y Luna cargó con la culpa en lugar de Clara. Pero, curiosamente, Clara no estaba allí. De alguna manera se deshizo de toda sospecha e incluso consiguió el papel principal en esta película. Aunque conozco la verdadera naturaleza de Clara, sentí un ligero alivio al ver que no terminó tan miserablemente como en mi vida pasada. Quizás sea porque, entre nosotras, aún existe un vínculo de sangre singular. Cuando Clara llegó a casa, la oí gritar mi nombre, armando un alboroto. Pero por dentro no sentía nada. Solo estaba concentrado en estudiar. Clara, sin embargo, no estaba tan fría como siempre. En cuanto me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas y una sonrisa se dibujó en su bonito rostro. Corrió hacia mí, llorando y riendo a la vez. Me quedé perplejo e instintivamente fruncí el ceño, pero Clara ignoró mi reacción y se apresuró a abrazarme fuerte. Se apoyó en mi hombro y pronto sentí una sensación cálida y húmeda en el cuello, como lágrimas rodando por su cuerpo. Lloraba, gritando mi nombre una y otra vez, completamente emocionada. «Anna, qué bien se siente. Por fin lo he conseguido». Me quedé allí rígido, levanté la mano a medias y decidí no acariciarle la espalda para consolarla.
Durante estos años de mi alma errante, perdí el contacto con el cariño familiar. Sentía el corazón muerto. Solo quedaba una cáscara. Suspiré y retrocedí un poco. Clara se secó las lágrimas con una sonrisa forzada en el rostro. ¿Por qué lloras? ¿No te alegra que te hayan dado el papel principal? Clara negó con la cabeza, con la mirada fija en mí, inusualmente brillante. Estoy tan feliz que tuve que abrazarte y llorar. Antes, cuando me enteraba de que había triunfado en una audición, me emocionaba. Pero ahora lo he visto todo. Ya no soy la ingenua que era antes. Con razón está tan contenta. Consiguió el papel. Al ver mi actitud fría y apático, la expresión de Clara se endureció, con una expresión extraña en su rostro. Me miró fijamente, palabra por palabra. Ana, ¿no te alegras por mí? Hoy estás tan rara. Cuando su voz se apagó, me giré para mirar sus ojos increíblemente profundos, llenos de escrutinio. El corazón me dio un vuelco. Rápidamente me di la vuelta y me senté a la mesa del comedor. Imágenes de mi vida pasada no dejaban de rondarme la mente. De ella, con Walter. En aquel entonces hacía lo que fuera necesario para conseguir recursos. ¿Está planeando seguir el mismo camino ahora? Forcé una sonrisa forzada. ¿Feliz? Claro que lo soy. ¿No es esto lo que siempre has deseado? Seguro que pronto serás una reina del cine. Igual que en nuestra vida pasada, pasando por encima de mi cadáver para convertirte en la reina del cine que deseabas. Cuanto más quería distanciarme, más se acercaba Clara. Esa noche, apareció de repente en mi habitación con una manta. Dejé el libro y le pregunté, confundida, ¿qué haces? Clara ignoró mi pregunta y se acomodó en mi cama. Incluso me pidió que me apartara, ocupando la mitad de la cama y desparramándose. Ana, quiero dormir contigo esta noche. Clara siempre ha odiado el contacto físico cercano con los demás, incluyéndome a mí, su hermana. Pero esta vez se comportó de forma completamente diferente, tomando la iniciativa de dormir en mi cama. Las cosas parecían cada vez más desviadas y no pude evitar preguntarle, ¿no odias estar cerca de los demás? Clara me había dado la espalda, así que solo podía ver su silueta, pero la oí decir en voz baja, «Pero tú no eres cualquiera». Si no recuerdo mal, empezamos a dormir separados cuando empezamos a vivir en dormitorios desde la secundaria. Solía pegarme a mi hermana, pidiéndole que compartiera su cama. A Clara siempre le molestaba, pero accedía. Ahora su acercamiento voluntario me hizo sospechar de sus intenciones. Ana, ¿te acuerdas de cuando éramos pequeñas y compartíamos cama? En verano, hacíamos una cama en el suelo del patio. No dormías por la noche, así me alejabas de los mosquitos. Me encantaban los dulces y me picaban mosquitos por todas partes. Y tú me dabas hojas de menta para untarme. Me sentí irritada al recordar lo buena que fui con ella en aquel entonces. En mi vida pasada, cuando no me salvó y afirmó ser hija única, alguna vez pensó en mi bondad. La ira me invadió y no pude evitar interrumpirla. Clara, estás durmiendo, es tarde y ya has hablado bastante. La habitación se quedó en silencio al instante, la noche afuera aún más oscura. La primera noche después de mi renacimiento no pude dormir. Recuerdos de cuando me arrastraron a la fuerza a una habitación y me torturaron en mi vida pasada me rondaban la mente. Aunque esas cicatrices habían desaparecido, el dolor se sentía igual de real y agudo. Temblaba con un odio profundo, apretando los dientes, temblando por todas partes. Odiaba su cruel tortura, odiaba la traición de Clara. De repente, Clara se giró y me abrazó. Una calidez me inundó al instante. Volviendo a la realidad, giré la cabeza para verla. Estaba tumbada en mi almohada, mirándome con esos ojos brillantes. Con rostro serio me dijo, Ana, no estés triste. Cuando gane dinero, te cuidaré. Trabajaré duro para que no tengas que soportar las dificultades del pasado. Me aparté con frialdad, empujándola. Sus palabras no me conmovieron en absoluto. Eran mentiras. Lo recordaba todo y no lo olvidaría. Más tarde, ella realmente cumplió su palabra. Ganó mucho dinero y alcanzó su estatus. Pero yo ya no estaba en su vida. Simplemente me descartó sin piedad, arrogando su condición de hija única. Clara nunca hablaba de esas cosas. Le parecían tonterías. Siempre decía, ¿para qué darle vueltas a cosas tan viejas? Hay que mirar hacia adelante.
pero ahora seguía sacando a relucir esos recuerdos del pasado. No pude evitar preguntarme si mi renacimiento realmente cambió la historia. Durante los días siguientes seguí preparándome para los exámenes y lo que Clara hiciera no era asunto mío. Todo parecía tranquilo hasta el día en que le informaron a Clara sobre el programa de rodaje de la película. Corrió e insistió en que la acompañara al set. Levanté la vista, atónita, mirando a Clara con la sorpresa reflejada en mi rostro. Pero no bromeaba. Parpadeó con seriedad. Ana, ven conmigo. Puedes cuidarme si pasa algo, ¿verdad? ¿Acaso no siempre has mimado más a tu hermana? No pude evitar soltar una risa autocrítica. Así que eso era lo que había estado haciendo estos días. Qué tontería pensar que podría bebeneca mi ad, no como en su vida anterior donde siempre me usaba como escudo. Supongo que las viejas costumbres son difíciles de eliminar. Al final aún esperaba que me sacrificara por ella sin rechistar. Usé el estudio como excusa y la rechacé rotundamente. Pero Clara seguía insistiendo, decidida a convencerme. Luego lo pensé un poco, y mi sed de venganza volvió a aflorar. Si me unía al equipo, podría conseguir información sucia sobre Carter y Walter. Recopilarla poco a poco y atacar justo en el momento oportuno. Con todos los presentes en el set, no podrían hacerme nada. Además, les tenía preparadas muchas sorpresas. Así que terminé accediendo. Clara parecía muy contenta. Y se dio la vuelta para empezar a empacar de una forma bastante inusual. No solo no me pidió ayuda para empacar, sino que además dobló mi ropa e incluso trajo los libros que quería leer. Observé atentamente todo lo que hacía Clara. No pude evitar fruncir el ceño. Algo extraño estaba pasando. ¿Qué tramaba? Cuando llegamos al set, Clara y yo nos sentamos juntas en el lugar de rodaje. Ella leyó su guión mientras yo leía un libro. De repente, sentí la mirada clavada en mí. Instintivamente levanté la vista y me encontré con Carter. Su mirada era extremadamente escalofriante, profunda, como si estuviera evaluando a una presa. No pude evitar arrugar la página de mi libro mientras reprimía las náuseas, agachando la cabeza fingiendo no darme cuenta y esperando la oportunidad adecuada. Al poco rato, Clara fue a ensayar una escena con un personaje secundario, dejándome sola. Fue entonces cuando se acercó una mujer. La reconocí, era la asistente de Carter en mi vida pasada. Señorita Clara, su hermana me pidió que le avisara que necesita que traiga su disfraz del camerino. Lo necesita urgentemente. El probador. Perfecto. Carter eligió un buen sitio para esto. Me brillaron los ojos y no pude evitar sonreír con sorna antes de disimularlo. Luego, actuando como una universitaria ingenua, seguí en silencio a la asistente mientras, discretamente, iniciaba la grabación de voz en mi teléfono. Tal como sospechaba, en cuanto entré al camerino, Carter estaba allí y le dijo a la asistente que vigilara la puerta. Una vez que ella salió, solo quedamos Carter y yo en la habitación. Señor Carter, solo estoy aquí para recoger el disfraz de mi hermana, dije con naturalidad. Carter caminó hacia mí de repente. Al instante, me invadió un olor familiar y nauseabundo. Era exactamente igual al que percibí la noche en que morí, un hedor que me revolvió el estómago. Carter me miró, arqueando una ceja con una sonrisa inquietante. Eres Ana, ¿verdad? Ana, he oído que tú y tu hermana no se llevan muy bien. Es como si fueran enemigas. ¿Por qué no te quedas conmigo? Me aseguraré de que estés preparada para la vida. Mientras hablaba, me acercó para acercarme. Endurecí mi expresión, esquivando su avance, al ver cómo su hermoso rostro se transformaba en algo monstruoso. Incluso su aliento me repugnaba. Ana, no te asustes. Es solo que creo que eres igual de atractiva que tu hermana, con un cuerpo espectacular. Se parecen mucho. ¿Qué tal si me convierto en su doble? No puedo tenerla, pero tenerte a ti estaría bien. Apreté los dientes con resentimiento, con los ojos encendidos de furia. Antes de que pudiera replicar, Carter, engañado, asumió que mi silencio era un acuerdo y se inclinó para besarlo. Giré la cabeza, retrocediendo un paso para evadirlo y me alejé del alcance de la cámara en la puerta. Carter se acercó de nuevo, con el rostro contraído y una sonrisa amenazante.
Solté una risa fría. Pensó estúpidamente que su presa estaba a su alcance, sin saber que yo estaba completamente preparada. Aprovechando el momento, saqué un mini taser del bolsillo y le di un potente golpe. Saltaron chispas por los aires. El rostro de Carter se contorsionó. Sus músculos se contrajeron violentamente. Los ojos abiertos de par en par. Todo el cuerpo rígido como una tabla. Parecía asfixiarse, jadeando con dificultad. Lo empujé al suelo con fuerza, mirándolo fijamente. Me moví rápido, y Carter ni siquiera había visto la pistola eléctrica cuando se quedó sin poder. Para asegurarme de que lo sintiera todo, ya había subido el nivel de la pistola al máximo. Era una pistola modificada, 10 veces más potente que una normal. Entonces, le di una patada en el estómago, mientras lo veía hacer una mueca de dolor, con el rostro contraído y el sudor goteando por su frente. Pero ni siquiera esto pudo calmar mi ira. Me burlé. Carter, ¿qué se siente al ser electrocutado? Mal, ¿verdad? Ya lo soporté durante 3 horas enteras en aquel entonces, cada segundo 1000 veces más doloroso que lo que él sentía. Aún no es suficiente. Verlo incapaz de levantarse no es satisfactorio. No debería volver a ponerse de pie, vivir como un lisiado. Después de todo, ¿no es más sabroso vivir que morir? Así que extendí el taser y lo convertí en un nunchaku doble que volvió a chispear con electricidad. Carter retrocedió visiblemente horrorizado, temblando y retrocediendo. Pero yo seguía acercándome, sin dejarle escapatoria. Justo cuando estaba a punto de golpearlo con los nunchakus, oí pasos apresurados acompañados de gritos de «¡Ana!». Clara venía. Miré a Carter, que se ponía de pie a toda prisa, se sacudía el polvo y se arreglaba la ropa. Menuda broma. Incluso ahora le importaban las apariencias. Bueno, quizás sea mejor guardarlo para más tarde y vengarse. Guardé discretamente la porra eléctrica en mi manga. Justo entonces, Clara entró y sorprendió a Carter arreglándose la ropa. En un instante, su expresión se ensombreció y una oleada de odio inundó sus ojos. Antes de que Carter pudiera siquiera hablar, Clara le dio una bofetada. Arqueé una ceja, sorprendido. Ella no era así en nuestra vida pasada. Clara se paró frente a mí, con un tono feroz y gélido, mirándolo fijamente. «Carter, si la tocas, te arruinaré por completo. ¿Quieres probarme?». Miré a Clara, luchando por comprender. Sentí calor en el cuerpo, disipando la rabia que sentí antes. Estaba completamente en shock. Me dolió un poco el corazón en ese momento. O tal vez dudaba. Estaba en shock, pero sobre todo confundido por su postura protectora, abrumado por emociones encontradas. Antes de que pudiera reaccionar, Clara me agarró la mano. Su cálida palma me reconfortó, casi como si volviera a ser una niña. Pero solo por un instante. No podía olvidar lo que Clara hizo en nuestra vida pasada. ¿Por qué me protegía ahora? Salí del set con Clara. Mi mente era un caos, recordándola defendiéndome. Clara ya no era la misma. Ahora era más humana. ¿Pero por qué se apresuró a protegerme así? Al ver nuestras manos unidas contuve las lágrimas y me mordí el labio. Entonces de repente me soltó, se giró y me fulminó con la mirada. ¡Ana! Clara frunció el ceño, con su delicado rostro lleno de ira. ¿Tienes cerebro? ¿Acaso todos esos años de escuela no te enseñaron nada? ¿Sabes siquiera por qué te llamó? ¿Sabes lo preocupada que estaba cuando desapareciste después del rodaje? Sus palabras me sonaban familiares, como algo que le habría dicho en mi vida pasada al regañarla. Ahora sí que parecía una hermana. Aunque ya no me metería en los asuntos de Clara, tampoco dejaría que Carter y Walter se salieran con la suya. Así que le envié la grabación a Clara. Eso finalmente la tranquilizó, y me dijo que no era tan tonta. En los días siguientes, Clara fue a filmar y no me dejó ir. Temía que Carter me atacara y me ordenara que me quedara en casa y no deambulara. Mientras tanto, ella vivía una vida rutinaria, yendo y viniendo entre casa y el trabajo. Esa noche, poco después de llegar a casa, su asistente llamó. Puso el altavoz y pude oír lo que decía. La asistente le informó urgentemente que fuera al hotel para una reunión importante con el equipo de filmación. Después de la llamada, Clara se cambió de ropa y salió corriendo. Pronto, la habitación quedó en silencio.
Cuando terminé de aprender cosas nuevas y salí, ya estaba oscuro afuera. ¿Cómo podía una reunión durar horas? De repente recordé la reputación de Walter de ser tan decisivo con las reuniones de guión. ¿Cómo podía convocar una tan tarde después de que empezara el rodaje? Llevábamos un buen rato en el set. ¿Cómo podía Clara no saberlo? No estaba seguro de si iba allí a propósito, como en nuestra vida pasada. Recordando cómo me metí en problemas la última vez por entrometerme, me tranquilicé enseguida. Pero entonces vi fresas en la mesa y me detuve. Recordé cuando tenía 7 años, volviendo a casa del colegio con Clara. Pasamos por un campo de fresas, y esas fresas maduras eran demasiado tentadoras, así que cogí 2. El campo tenía cámaras, y me pillaron a las 2. El dueño contactó a mi padre, y mi padre podía ser brutal. Así que estaba muerta de miedo, llorando y temblando. Inesperadamente, al llegar a casa, Clara, a quien arrastré conmigo, asumió la culpa y recibió una paliza brutal. Estaba cubierta de moretones, tumbada débilmente en la cama, pálida. Tenía miedo de que muriera, llorando a mares, pero en lugar de culparme, Clara fingió que no importaba y me consoló. Mientras los recuerdos volvían a inundarme, dudé. Esa fue la única vez que me ayudó. Al final no pude evitar coger mi teléfono, queriendo escribirle a Clara para advertirle del peligro. Pero al desbloquearlo, apareció una nueva notificación de noticias de entretenimiento. Clara y Carter eran los protagonistas. Mi corazón se aceleró y abrí rápidamente. En el video, una multitud de periodistas llenaba la habitación del hotel, tomando fotos de Clara y Carter. La cámara captó a Carter con cara de pánico, escondido detrás de Clara. Entonces, como si tuviera una idea, Carter volvió a mirar a la cámara. Fue ella, señaló Carter directamente a Clara. Me sedujo. Me atrajo al hotel. Clara, te haces la inocente, pero te veo en la cara. Harías lo que fuera por la fama. Claramente, esta persona era tan mezquina como en su vida pasada. Estaba tendiéndole una trampa a Clara. Ahora mismo, su estatus y fama no eran rival para él. Decir que ella conspiraba para acercarse a él por fama parecía totalmente creíble. Si no podía refutarlo, la reputación de Carter quedaría arruinada al instante. No podría aparecer en la industria del entretenimiento, e incluso como persona normal, la tildarían de conspiradora. Pero Clara enfrentó la cámara con serena seguridad, diciéndoles a todos que revisaran Facebook. Publicó pruebas. Eran grabaciones de chat de él y el director de aquel día en West Hills North, amenazándola en Instagram. No solo eso, sino que parecía preparada. También recuperó las grabaciones de vigilancia del pasillo del hotel. Las imágenes mostraban claramente a Carter dando el primer paso. Por si fuera poco, Clara volvió a publicar en Facebook. Publicó el audio que grabé en secreto en el camerino aquel día. La verdad había salido a la luz. Clara arqueó una ceja y sonrió con sorna a la cámara. Entonces, señor mejor actor, ¿de qué lo acusé injustamente? 3 pruebas, como el poderoso martillo de Thor, dejaron a Carter sin palabras. Al verlo al borde de la ruina, no pude evitar sentir una oleada de satisfacción. Pensé que todo había terminado. Pero entonces, la policía llegó enseguida y arrestó a Carter en el acto por presuntamente forzar a mujeres. Carter no estaba dispuesto a aceptarlo y miró fijamente a Clara. Pero ella solo sonrió levemente y admitió. Adivinaste bien, Carter. Yo fui quien llamó a la policía, y ese fue el final de la historia. Clara derrotó con calma a ese canalla frente a los medios y de la noche a la mañana ganó millones de seguidores y muchísima atención de los internautas. Todos la elogiaron por ser independiente, fuerte y tranquila bajo presión, una verdadera amiga de las mujeres. En ese momento crítico, Walter, quien estaba conspirando con Carter, ya no podía tomar represalias contra nosotros. Bajo la presión de los inversores, el papel principal de este drama fue, naturalmente, reemplazado. Todo sucedió rapidísimo. Me tomó un minuto salir de la conmoción y ordenar mis pensamientos. Si la aparición de Luna en la villa fue solo una casualidad, ¿qué hay del martillo de justicia de Carter? ¿También fue una coincidencia? No, en absoluto. Clara había cambiado por completo, casi como si alguien más viviera en su cuerpo. ¿O también había renacido? Me tapé la boca con incredulidad.
Aunque de verdad renaciera intentando compensarme en esta vida, ¿de qué servía? Lo que hizo después de mi muerte en mi vida pasada y lo que dijo en ese podio, jamás lo olvidaré ni lo perdonaré. Me tragué mis preguntas y no le pregunté. En los días siguientes, Clara prosperó en la industria del entretenimiento. Gracias a mi esfuerzo incansable, finalmente llegué al primer puesto, asegurando mi futuro. Sentí que había añadido otra capa de protección a mi camino de venganza. Cuando salieron los resultados, Clara me arrastró a un restaurante para celebrarlo, y por una vez no me negué. Ella había estado ocupada, y yo estaba preocupado por los exámenes. Hacía siglos que no nos sentábamos a comer juntos. En el restaurante, Clara estaba visiblemente contenta. Al principio no me había apoyado en mi examen de funcionario, pero ahora sonreía con satisfacción. «Ana, felicidades por entrar. Me alegro de verdad por ti. Estás en un camino prometedor. No puedes acabar atrapada en el fango del entretenimiento como yo. Menos mal que no te hundí esta vez». Lo logré. Clara estaba tan feliz que lloró. Bajó la cabeza mientras grandes lágrimas caían de repente. Fue como si todas sus emociones reprimidas estallaran a la vez. La miré desconcertado. Recuerdo que en mi vida pasada, cuando morí, no parecía tan devastada. Ahora parecía que finalmente estaba liberando todo lo que había contenido. No pude evitar preguntarme, ¿ella también había pasado por mucho? Contuve la amargura bebiendo a sorbos. Antes, habría llorado con ella, pero ya no. Ni siquiera las ganas de pasar un pañuelo. Después de unas copas, Clara estaba visiblemente achispada, con una mirada soñadora en los ojos. Murmuró suavemente, «Ana, por fin te he vuelto a ver. Esta vez déjame protegerte, ¿de acuerdo?» Me estremecí con los dedos crispados. Sorpresa, conmoción, incredulidad. Las emociones me abrumaron. Desde que renací no me había sentido tan inquieto. Pero sus palabras me dejaron atónito. Resulta que Clara también había renacido. Así que todo lo que ha hecho estos días ha sido a propósito. No hablé, pero perdí el apetito. Clara se aferró a mí llorando sin parar. «Ana, mi hermana te extrañó mucho. Cada noche me despierto soñando que lloras, preguntándome por qué no busqué venganza, por qué me di por vencida». Porque, en efecto. Miré a Clara a los ojos llenos de lágrimas, con las emociones agitándose sin control, como si el dolor la hubiera invadido. Lloró aún más fuerte. Suspiré y la acompañé hacia la puerta. Y por supuesto, justo al llegar al pasillo, nos topamos con Walter y sus amigos de mala muerte. Al ver a Clara, borracha, apoyada en mí, los ojos de Walter se iluminaron. «Ana, parece que tu hermana está hecha polvo. Os llevo a casa». Sabía exactamente lo que ese cretino estaba pensando. Me negué rotundamente e intenté pasar junto a él con Clara. Pero sus amigos nos bloquearon el paso. Uno de ellos se burló. «¿No sabes la suerte que tiene tu hermana de que Walter se fije en ti? ¿Por qué no aprovechas esta suerte?» Intenté apartarlos, pero Walter me agarró la muñeca. «Suéltame», dije con un nudo en el estómago. Sentí sus dedos como garras en mi muñeca. Nos arrastró a ambos hacia una habitación privada. Por suerte, había preparado algunos trucos para Walter y Carter desde el día en que renací. Aprovechando una distracción, retorcí los dedos y desenganché la hoja del anillo de mi dedo índice. En un instante, la afilada hoja atacó a Walter. Aulló de dolor y palideció. La sangre se acumuló en su palma y fluyó sin cesar. Este golpe mío, ligero podía derramar sangre, fuerte podía revelar hueso. Esta vez, con fuerza, necesitaba ir corriendo al hospital para detener la hemorragia. Con calma, escondí la hoja del anillo, reprimiendo una sonrisa. «¡Perra, qué me hiciste!», gritó Walter, blandiendo su otra mano sana para abofetearme. Instintivamente lo esquivé. De repente, le agarraron el brazo. Era Clara. Incluso borracha, mordió el brazo de Walter con fuerza. Walter sentía tanto dolor que el sudor le corría por la frente y dejó escapar un gruñido fuerte y profundo. Pero lidiar con un hombre adulto no era tan fácil. Maldijo e intentó soltarse de Clara para volver a la acción.
Clara, sin embargo, se mantuvo firme, protegiéndome con una furia intensa que le ardía en los ojos. El fuerte olor a alcohol que sentía no era agradable, pero de alguna manera me ardían los ojos. Entonces, de repente, le dio una patada rápida a Walter en la ingle. No pudo esquivarla, y gritó, acurrucándose en el suelo. Por pura casualidad terminó a gatas. Clara no pudo contenerse y vomitó en su cara. Walter, asqueado, se encorvó, con las piernas apretadas mientras corría al baño. «¡Clara, pagarás por esto!». Al ver la patética retirada de Walter, casi me echo a reír. Sin embargo, el resentimiento de mi vida pasada aún persistía en mí. Esta humillación no era nada comparada con lo que había sufrido antes. Cabrones como él merecen ser deshonrados y llevados ante la justicia. Sentí una punzada en mi interior y busqué la pistola eléctrica en el bolsillo, con ganas de hacer algo más. Pero Clara se puso seria de repente y me sacó del restaurante. Al llegar a casa, estaba un poco preocupado por Clara. Acababa de patear a Walter en las joyas de la familia en un ataque de borrachera. Sin duda, él le complicaría las cosas más tarde. Pero Clara se sentó frente a mí, firme y seria, y dijo, «No te preocupes, la justicia puede llegar tarde, pero confía en tu hermana, algún día llegará justo a tiempo». Mi corazón dio un vuelco. No entendía bien a qué se refería Clara. ¿Quería decir que castigaría a Walter como Carter enfrentó su destino? ¿O insinuaba que, después de que mi alma vagara por mi vida pasada, ella finalmente triunfaría y haría justicia? Esa noche di vueltas en la cama. Mis sueños eran un mar de tramas disparatadas. Esto es un drama tremendo, no hay tiempo para recuperar el aliento. A la mañana siguiente, lo vi como tendencia en Twitter. Y efectivamente, Walter contraatacó. Logró que un tabloide publicara imágenes de vigilancia de Clara descontrolándose en el restaurante anoche, atacando a la gente. La parte donde empezó a acosarnos primero y a bloquearnos el paso no se publicó. Con solo ver ese fragmento, Walter parecía la víctima. Presentó sin pudor un informe médico y luego publicó en Facebook que Clara tenía problemas mentales y no era apta para el mundo del espectáculo. Walter es un director de renombre. Su liderazgo en la lista negra afectó a algunos actores y directores destacados, quienes republicaron su declaración. Aunque Clara había ganado cierta popularidad recientemente, solo era una celebridad de segunda categoría. Para los veteranos de la industria, no era rival. Su credibilidad era mucho mayor. Además, como Walter tenía el video original, tenía las pruebas, y nosotros no. Clara no pudo explicar la situación, lo que la convirtió en blanco de críticas en línea. Entonces, llamaron a la puerta. Antes de que pudiera levantarme, oí a nuestra gerente, Luna, afuera. «Clara, date prisa y discúlpate con Walter. Le caes bien, por eso intentaba ser amable, ¿no lo entiendes?». Vi a Clara preparando café en silencio. Luna se enfadaba cada vez más, su tono se volvía más desagradable. «¿Ahora me ignoras, Clara? Solo porque protagonizaste una película te crees la gran cosa. No llegarás a gran cosa». Clara le puso el café a Luna. «¿Quieres un poco? Y no, nunca planeé convertirme en alguien importante. ¿Disculparme? Jamás». Lo enfatizó, firme e inflexible. «En esta vida, no». Luna se marchó furiosa, gritando, «¿De verdad te crees alguien importante? Te haces el inocente. Bueno, no te disculpes, entonces la empresa no te necesita. Voy a rescindir tu contrato». Me quedé impactada. Esta era la pasión de Clara. ¿Cómo podía ver cómo su incipiente carrera se desmoronaba así? Aún así lo aceptó. Después de que Luna se fuera hecha una furia, salí de mi habitación dispuesta a consolarla. Pero al verme, Clara sonrió y me consoló. Declaró, «No pasa nada. Ya viví el sueño. Ahora veo que ser actriz no es tan genial. La oportunidad perfecta para dejarlo. Con lo simple está bien. De ahora en adelante, con que nosotras, las hermanas, estemos sanas y felices, es suficiente». Se acercó con los ojos llorosos y me abrazó. «Ana, en esta vida he decidido no casarme ni tener hijos. Solo quiero que nos apoyemos la una a la otra». Bajé la mirada mientras las lágrimas caían silenciosamente. La mayoría de mis viejos resentimientos se desvanecieron, excepto cuando dijo que era hija única en entrevistas anteriores. Eso me dolió como una puñalada en el corazón. Pero incluso si no apoyara a Clara,
Jamás dejaría que quien me mató en una vida pasada se saliera con la suya. Luego revisé todas las obras de Walter. Encontré los patrones e hice una lista. Lo que encontré me impactó. Todas sus obras degradaban y oprimían a las mujeres, retratándolas simplemente como gestadoras, glorificando únicamente a los herederos varones y sugiriendo que las niñas debían ser ahogadas. No solo eso, las mujeres eran representadas como víctimas de maltrato masculino para mostrar por la dominación masculina. Se trataba de degradar y abusar de las mujeres. Walter impuso sus retorcidas perspectivas en sus historias, imponiéndolas a los espectadores, influyendo en sus creencias. Después de leerlos todos, me quedé despierto toda la noche escribiendo una crítica de 10.000 palabras, acusando públicamente a Walter de degradar a los personajes femeninos. El ensayo era contundente y criticaba duramente el impacto social negativo de Walter como director. La gente en línea me apoyó muchísimo y se extendió como la pólvora. En cuestión de días, alguien desenterró mi información personal, encontró mis calificaciones del examen en el sitio web oficial y las publicó en Facebook. La gente revisó las calificaciones de los candidatos anteriores y se dio cuenta de que pulvericé el récord general en mi primer intento, dejando atrás el segundo lugar. Luego, se reveló que soy la hermana gemela de Clara. La noticia se viralizó y me hice viral. Con toda la atención, mi informe sobre el nombre real tuvo un gran impacto. Las autoridades intervinieron rápidamente e iniciaron una investigación para investigar a Walter. La opinión pública cambió de opinión. Los espectadores reconstruyeron las cosas y empezaron a conjeturar sobre lo que realmente sucedió en ese video. ¿Por qué Clara se enfureció con Walter y por qué lo atacó específicamente? ¿Faltaron imágenes o fueron editadas? ¿Quién sabe? Como la situación en línea estaba cambiando, llevé a Clara disfrazada al hospital para una evaluación mental. Llegaron los resultados y Clara demostró en Facebook que no tenía ningún problema mental. Casualmente, al salir del hospital nos encontramos con Nancy, la esposa de Walter. Estaba toda sonriente y me dijo, «Por fin los encontré. ¿Les invito a irse a un café?» Observé a Nancy con cautela. Después de todo, era la esposa de Walter. Podría haber alguna conspiración entre ellos. Nancy rió con torpeza al ver mi recelo. «Bueno, lo haré rápido», dijo. «Walter y yo estamos divorciados, sin hijos, sin otros vínculos. Sé las locuras que ha cometido a lo largo de los años. He querido dejarlo durante mucho tiempo, pero nunca me he atrevido. Verlos a ustedes dos enfrentarse en línea me inspiró a ser valiente también». En el café Nancy nos lo contó todo. Resulta que, cuando Walter rodaba una película de terror y suspenso, mató a alguien de verdad para darle un toque dramático. Incluso sobornó a la familia para que lo mantuvieran en secreto. Esa película fue un éxito rotundo y lo impulsó a seguir adelante. Con los años, Nancy había estado recopilando información sucia sobre él, incluyendo pruebas grabadas de la familia de la víctima. Entregamos las pruebas a la policía, y esta vez, Walter no tuvo a dónde ir. Su arresto fue noticia al instante. Tras ser encarcelado, el dueño del restaurante confesó lo sucedido y publicó el video sin editar de esa noche. Clara se convirtió en un símbolo de resistencia al poder. Ya no era vista como una dulce e inocente actriz, sino como una protagonista independiente y fuerte. Recibió un montón de invitaciones a audiciones para películas internacionales como nunca antes. Esa noche tuve un sueño. Estaba de vuelta en esa pequeña habitación oscura de mi vida pasada. Solo que ahora simplemente observaba. Walter y Carter eran los que sufrían, maltratados, implorando clemencia en la puerta. Seguí su mirada y vi esos ojos feroces y curtidos. Era Clara del pasado. Estaba ordenando a sus guardaespaldas que les hicieran experimentar un dolor cientos de veces peor que el mío antes de morir. Me quedé atónito, con la mente dando vueltas. ¿Entonces en la vida pasada su primer éxito fue vengarme? El sueño se detuvo de golpe, y al despertar, corrí a la habitación de Clara, con el corazón acelerado, listo para preguntarle directamente. Pero la encontré absorta en una llamada telefónica, con cara seria. Tragándome mis preguntas, pregunté, «Hermana, ¿pasa algo?» Clara dudó un momento, mirándome con emociones encontradas. En voz baja dijo, «Ana, alguien me pide ayuda. Me recuerda a mí misma cuando estaba atrapada en la lista negra».
Muchas chicas en esta industria glamurosa y despiadada necesitan ayuda, ¿verdad? Asentí, viendo miedo y preocupación en sus ojos. Sí, pero no tengas miedo, le aseguré. Clara negó con la cabeza, su cabello oscuro cubriéndole parcialmente el rostro, esbozando una sonrisa amarga. No tengo miedo. Pero si ayudo, me haré enemigos. No me preocupa mi carrera. Pero temo que vuelvas a salir lastimada. Mi corazón se encogió con una oleada de calor. Al encontrarme con su mirada preocupada, le apreté la mano con firmeza, asegurándole: haz lo que creas correcto. Estoy bien, no te preocupes por mí. Los ojos de Clara se iluminaron con determinación. Me observó un momento y luego sonrió. De acuerdo, seguiré tu ejemplo. Clara me contó que ha invertido mucho, contratando investigadores privados y abogados de renombre para reunir pruebas. Parece que todo avanza rápido. Efectivamente, pronto reunimos un montón de pruebas, y sin hacer mucho ruido, encontramos a docenas de chicas que habían sido maltratadas. Al ver a Carter y Walter tras las rejas, y con Clara ofreciéndose a rescindir contratos, ofrecer recursos y oportunidades de audición, algunas chicas accedieron a testificar en el tribunal. Ahora, con testigos y pruebas en mano, Clara llevó a su exagente y supuesta amiga, Luna, a juicio. Luna estaba furiosa. No le importó la mirada del juez mientras la insultaba a gritos en el tribunal. ¡Qué desagradecida! ¿Quién te metió en este círculo y te permitió disfrutar de toda esta riqueza y fama? Ahora eres famosa y me echas a patadas. Clara, ¿así tratas a alguien que te ayudó? Al oír estas acusaciones, Clara pareció molesta, pero decidió guardar silencio. Toda esta escena me recordó el pasado. Luna sí ayudó a Clara con algunas cosas, pero no pude callarme. Su indignación justificada me exasperaba. Le arrojé la evidencia delante, con una sonrisa fría. Luna, ¿quieres ver lo que has hecho a lo largo de los años? Has usado tu fama en la industria del entretenimiento para atrapar a jovencitas inocentes. Y te presentas como una mujer independiente en línea, atrayendo a estas chicas soñadoras. Al principio confiaron en ti incondicionalmente, igual que Clara. Pero las engañaste para que firmaran contratos injustos, las engatusaste y las obligaste a conseguirte recursos. Luna, ¿acaso te sientes un poco culpable por lo que has hecho ahora? Has amasado una fortuna, pero mira el daño que les has hecho a estas chicas. Al terminar de hablar, me giré para mirar a las chicas del público. Me dolía el corazón con una tristeza incontenible. Resultó que no era la única víctima de esta oscura industria. En lugares que ni siquiera podía ver, estaban oprimidas, incapaces de defenderse. Ahora, ante mis ojos, todas estaban dolorosamente delgadas. Su ánimo y su condición eran horribles. Incluso bajo el maquillaje se podía ver el agotamiento. Cuando miraron a Luna, sus ojos estaban llenos de odio. La tortura que habían soportado no era fácil de soportar. La he experimentado yo misma. Si bien el cuerpo se puede curar, las cicatrices mentales son mucho más difíciles de sanar. Con pruebas irrefutables, Luna finalmente confesó. Para reducir su condena, expuso a sus cómplices y a las fuerzas ocultas de la industria del entretenimiento tras sus planes. Todos los involucrados en esta oscura cadena serían atrapados hoy. Creo que la justicia puede tardar, pero nunca falla. Los criminales eventualmente serán castigados. Al salir de la sala, finalmente supe la verdad. Clara nunca buscó recursos de Walter y Carter. Luna la engañó, firmando ese contrato turbio a sus espaldas cuando apenas empezaba. Me habían engañado. Me di la vuelta, y la última persona que vi salir fue a la demandante, Clara. Bajo el sol, salió con paso firme de la sala. Sin embargo, para mí, en ese momento, brilló más que el sol. Sonreí aliviada, abrí los brazos y la abracé con fuerza. Hermana, ¿no es hora de ir a casa a cenar? Historia de una hermana de vidas pasadas. Cuando la puerta se cerró, un miedo como nunca antes había conocido me invadió como un tornado. Empecé a golpear la puerta como un loco, pero la gente de dentro no me oía. La puerta era especial y estaba muy insonorizada. La villa estaba inquietantemente silenciosa. Me di cuenta de que necesitaba pedir ayuda, incluso llamar a la policía. Así que busqué desesperadamente un teléfono. Pero cuando lo encontré, no había señal.
Walter y Carter se habían preparado bien, instalando un inhibidor de señal en esta villa aislada. Sin forma de pedir ayuda, salvar a mi hermana recaía sobre mis hombros. Mi habitual actitud fría se había esfumado. Desesperada encontré la cocina de abajo, agarré un cuchillo y un martillo y volví corriendo. Golpeé la puerta con el cuchillo en una mano y aporreé la cerradura con el martillo en la otra. Sin suerte, la puerta no se movió ni un centímetro. No me había dado cuenta de cuánto había estado llorando hasta que vi las lágrimas correr por mi rostro. El tiempo transcurría dolorosamente. Finalmente rompí a llorar, golpeando la puerta, rogándoles que perdonaran a Anna. «Hagan lo que quieran conmigo, puedo con ello», supliqué. Pero dentro reinaba el silencio, la puerta demasiado insonorizada. No podían oírme ni yo a ellos. Tenía las manos hinchadas y ensangrentadas por la fuerza de la puerta al rebotar. Pero no me detuve. Al final sostener el cuchillo fue demasiado. Así que usé ambas manos y toda mi fuerza para destrozar la puerta con el martillo. Por fin se abrió. Me levanté del suelo, con los ojos rojos y frenética, gritando el nombre de mi hermana. Ese nombre siempre me había parecido demasiado común como para que me importara. Pero ahora, aunque gritara hasta quedarme ronca, la chica que siempre me sonreía ya no respondía. Yacía allí en el suelo, su vestido blanco, más limpio que el de un ángel pero manchado de rojo como flores en flor. De un rojo brillante, me atravesaba los ojos. No podía imaginar el dolor que sufrió, mi hermanita que lloraba al más mínimo rasguño en el campo, antes de morir. Debería haber sido yo. Fui yo quien perdió la cabeza por conseguir el papel en una audición, cayendo estúpidamente en la trampa de Luna. Y al final, perdiendo el tesoro que más apreciaba. Con el rabillo del ojo, vi a los perpetradores, Walter y Carter. Parecían ignorar la muerte de Anna, pensando que simplemente se había desmayado del susto. Se atrevieron a comparar a Anna con otras chicas con chistes de mal gusto. El odio me enrojeció la vista. Una tormenta de venganza me azotaba el corazón. En ese momento, nadie comprendió cuánto deseaba descuartizar a esas bestias con el cuchillo, cortarlas en pedazos. Quería sentir su pulso bajo mi hoja, experimentar el dolor de Anna, pero 100 veces más. Pero no podía hacerlo. Frente a 2 hombres adultos, exhaustos por intentar romper la puerta, intentar defenderme era una tontería. Además, probablemente se vengarían, y definitivamente no podría con ambos. Además, ni siquiera fueron las primeras víctimas, y estos 2 no eran los cerebros de esa vil industria. Detrás de todo esto, hay una organización mucho mayor que dirige el negocio, y la intermediaria es mi agente de confianza, Luna. La usan para traficar con chicas inocentes. Un eslabón se conecta con otro, estas personas manchadas con la sangre de Anna. No los dejaré escapar, aunque me cueste la vida. En ese momento, Carter y Walter terminaron su charla y se acercaron. Vieron a la chica tendida allí, inconsciente durante un buen rato, e inmediatamente intuyeron que algo andaba mal. Revisaron su respiración, intercambiaron una mirada y entraron en pánico al instante. Al verme de pie frente al cuerpo, se movieron rápidamente para rodearme por ambos lados. Walter fue el primero en amenazar. «Si te atreves a hablar de lo que pasó hoy aquí, te prometo que haré todo lo posible para que te incluyan en la lista negra de la industria del entretenimiento». Estar en la lista negra me privaría de toda influencia, dejándome sin poder. De ninguna manera no puedo permitir que eso suceda. En ese momento enterré mi odio en lo más profundo de mi corazón. Levanté la vista y di lo mejor de mí, fingiendo estar a la vez sorprendida y encantada. «¡Genial! Pues sí, por fin, esta chivo expiatorio ha muerto. Walter, déjame decirte que estaba harta de ella. Es mi hermana gemela». Luna mencionó antes lo mucho que nos parecíamos y lo fácil que sería para la gente en línea desenterrarme trapos sucios y robarme el protagonismo. Ahora, esta alborotadora por fin se ha ido. Walter, Carter, tranquilos, me alegra verla irse y definitivamente les mantendré esto en secreto. Fingí estar encantada. Los 2 intercambiaron otra mirada con cierto escepticismo. Para mantener mi tapadera a pesar del dolor seguí subiendo la apuesta. Solo quería que Walter y Carter me ayudaran a conseguir lo que quería. Arqueé una ceja y sonreí levemente. «De ahora en adelante, estamos juntos en esto».
Solo asegúrate de limpiar cualquier evidencia y encargarte de mis documentos de identidad. Así seré oficialmente hijo único. Al oír esto, Walter y Carter se relajaron, sonriendo con satisfacción. Carter dijo con desdén: «Mientras sepas dónde estás y te comportes bien, conseguirás lo que quieres». Y así comenzaron mis 5 años de conspiración. Gracias a los que me proporcionaron Walter y Carter, pasé de ser una guapa estrella, conocida por mi imagen, a actriz de televisión y finalmente a estrella de cine. Los fans elogiaron mi talento y mis dotes interpretativas, pero nadie sabía cuántas noches practiqué incansablemente, perfeccionando mi arte. Cada vez que enfrentaba contratiempos o maltrato y sentía ganas de rendirme, me miraba al espejo. El rostro que me devolvía la mirada era igual al suyo. Cuando empecé a ganar dinero, invertí una fortuna en contratar detectives privados para recopilar las pruebas que necesitaba. Me devané los sesos para esconder cámaras diminutas en broches, botones y accesorios para el pelo. Con mis agudizadas dotes interpretativas, Walter, Carter y Luna empezaron a confiar cada vez más en mí. Al tercer año, finalmente me incluyeron en su grupo de chat y me pidieron abiertamente que les presentara mujeres. Como prueba, envié a 2 chicas aparentemente ingenuas a infiltrarse en el círculo de Luna. Una de ellas lo arriesgó todo para conseguir pruebas concretas en video. Para el 4.º año ya era una actriz de renombre en la industria cinematográfica nacional, pero comparada con el director Walter, aún carecía de recursos y contactos. Tuve que seguir esperando. Esperé a que las chicas que habían sufrido daños encontraran el coraje para apoyarme. En esos pocos años me transformé por completo. Mi astucia y mis habilidades alcanzaron un nivel completamente nuevo. Finalmente, me las arreglé para hacerme amiga de Nancy, la esposa de Walter. A los pocos meses, me di cuenta de que lo despreciaba y ansiaba justicia. Finalmente la convencí de que se divorciara y se uniera a mi causa. Solo entonces supe que tenía otra prueba irrefutable contra Walter. Nancy y yo nos unimos rápidamente, investigando a fondo para revelar toda la verdad. Para asegurarme de que los autores intelectuales y todos los implicados fueran capturados y no pudieran escapar, decidí llamar la atención mundial sobre el caso, no solo en nuestro país. Así que elegí apresuradamente un guión cinematográfico relacionado con el tema, sin importarme cuánto tendría que invertir para lograrlo. Finalmente, después de todos mis esfuerzos, el éxito llegó. Gracias a mi talento actoral, esta película se hizo internacional. En ella, interpreté a una modelo que, a pesar de sufrir abusos horribles, se sobrepone y se niega a renunciar a su integridad. En la inauguración del Festival Internacional de Cine, mientras caminaba por la alfombra roja con los periodistas bombardeándome a preguntas, solo respondí una: «Lo siento, no tengo hermana, soy hija única». Una vez que respondí, nadie me detuvo de nuevo y finalmente subí al escenario para recoger mi premio. En ese momento, con cámaras de todo el mundo apuntándome, tomé el micrófono y cambié de tema con determinación. Lamento decirles que actualmente soy hija única, pero no siempre lo fui. Tenía una hermana gemela llamada Anna. Tras su fallecimiento, dejé de ser Clara para ser Anna. Vivía para ella, esperando este mismo día para llevar a las bestias ante la justicia. Al resonar mis palabras, la sala estalló. Los seguidores de las fuerzas del mal se dieron cuenta de que algo andaba mal y llamaron a seguridad para intentar someterme. Pero un mar de reporteros los bloqueó, impidiéndoles el acceso. Mientras tanto, en la gran pantalla detrás de mí, las escenas de la película se reproducían lentamente. En ese instante, mis manos revelaron el pasado sellado de 5 años, crudo y devastador. Tras contarse la historia, las chicas que habían sufrido daños se animaron a dar un paso al frente. Me contactaron y me dijeron que testificarían en el tribunal. Mientras tanto, Nancy hizo su parte y entregó todas las pruebas a las autoridades. Con tantas pistas, las pruebas eran irrefutables. Todos los implicados fueron detenidos. La reputación de Carter y Walter quedó destruida e intentaron huir juntos antes de que llegara la policía. Pero los mercenarios que contraté en el extranjero los detuvieron. Sin dudarlo, hice que las llevaran a ambas a la pequeña habitación donde murió Anna. Juré que, a partir de ese día, vivirían en la miseria.
Luna y el cerebro fueron capturados y probablemente pasarían el resto de sus vidas en prisión. El día que se hizo justicia, descubrí que tenía depresión terminal. Recurrí a Internet para anunciar mi retirada del ojo público y regresé a casa con las cenizas de mi hermana. Esa noche llovió a cántaros. En mis sueños vi vagamente montañas rebosantes de flores, pero a mis ojos no se comparaban con su sonrisa entre las flores. Deseé que, si la vida me diera otra oportunidad, Anna, en otra vida, haría todo lo posible por protegerte. Entonces, abrí los ojos y volví a estar 5 años atrás, en el taxi camino a la villa de Walter. Al darme cuenta de lo que tenía que hacer, rápidamente agarré mi teléfono, inventé una excusa para traer a Luna y llamé a un grupo de paparazzi. Ana, esta vez, tu hermana mayor hará todo lo posible por protegerte.